¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional? En vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. Es un gozo, es un placer estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se titula Las circunstancias no determinan mi obediencia. Es algo muy importante la obediencia porque es el principio de todo esto que ha pasado a través de los siglos, la desobediencia de Adán y Eva. Y es por eso que tenemos tantas circunstancias adversas en contra de nosotros, en vez de tener solamente bendiciones y vida eterna por solamente desobedecer a Dios. Entonces, el día de hoy este tema es muy importante y vamos a ver 3 puntos principales acerca de las circunstancias no determinan mi obediencia. Una de ellas es en el área material de tu vida. Y número 2, en el área moral de tu vida. Y número 3, en tu área física. Muchas veces estas áreas siempre son circunstancias adversas a nosotros y que nos impiden muchas veces por la debilidad espiritual que tenemos, la fe que es muy poca, que nos provoca no obedecer tal y como Dios lo desea, tal y como a Dios le agrada. Vemos rápidamente que en lo material vamos a ver un ejemplo muy importante en el cual nos vamos a guiar el día de hoy. Vamos a ver la vida de Job. En Job vemos que ahí en el capítulo 8, versículo 12, dice así, en el 8:12, y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahí empezamos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Lo mismo el día de hoy con usted y con mí, conmigo, que provoca que en un momento de debilidad nosotros dejemos de obedecer a Dios. Pero Satanás siempre busca una excusa o una circunstancia adversa para que usted y yo no obedezcamos a Dios. Y mire, cuando pasó eso, vamos a ver lo que pasó primero. Satanás ataca lo material. En lo material, vemos rápidamente ahí en Job, el capítulo 1, el versículo 14 al 17, y dice: Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Y bueno, vemos que ahí Satanás empezó a atacar el área material, la área económica de Job. El día de hoy nosotros también tenemos ese problema, que muchas veces, a veces llegamos a perder nuestro trabajo y llegamos a la iglesia y decimos, ya no voy a poder venir porque no tengo trabajo, necesito ir a trabajar, necesito tiempo para dedicarme a buscar el sustento de mi familia. Ya no voy a poder trabajar o servir aquí en la iglesia. Necesito levantarme de esto. Y es lo que provoca Satanás. Satanás muchas veces pone esas circunstancias adversas para que usted y yo dejemos de servir. Y así puedo dar muchos ejemplos en el cual que dejamos de servir, como algunas personas son maestros y que discipulan y que van a regiones muy lejanas, pero tienen un medio de transporte, pero resulta que el carro se descompone y empieza uno a decir, no, pues yo ya no voy a poder llegar a ese lugar a dar clases. ¿Por qué? Porque ya no tengo carro, no tengo medio de transporte. Y muchas veces el diablo aprovecha para aprovechar nuestras debilidades, porque a muchos nos gustan las comodidades. ¿A quién no le gustan las comodidades? Y cuando no tenemos un carro en el cual tú vas manejando y vas cómodo, ya no quieres ir. Te dicen, súbete a un camión, a un autobús, y no nos gusta ir incómodos, no nos gusta ir parado o sentado en medio de mucha gente en el camión. Y no nos gusta viajar y ir despacio y tomar mucho tiempo esperando a llegar al lugar donde tienes que trabajar en la obra. Y muchas veces renuncian, dicen, no, pues que si alguien me consigue un carro o alguien me regala un carro, entonces sí iré y voy a enseñar y voy a discipular. Entonces muchas veces Satanás pone muchas cosas materiales adversas contra nosotros para evitar que sirvamos al Señor. Ahora vamos a ver rápidamente también allá en Job también, en el capítulo 1, versículo 18 al 20. En esta segunda área de nuestras vidas es lo moral. Lo moral es otra área donde le encanta a Satanás atacarnos. Por ejemplo, en lo moral ataca a nuestros hijos. Por ejemplo, vamos ahí en el versículo 18, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué fue lo que hizo Job? Adorar a pesar de que sabía que sus hijos estaban muertos. Siguió adorando a Dios. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos un problema familiar, o cuando se enferma un hijo de nosotros, o nosotros estamos en problemas como en un divorcio, decimos, ¿sabe qué? Ya no voy a apoyarlos porque yo estoy pasando problemas, ya no voy a venir. Y dejan de congregarse y dejan de servir, y es lo que más le encanta a Satanás, que tú te aísles y te separes de Dios completamente, y de esa manera somos una presa fácil para él, porque nosotros debemos siempre estar congregados como las ovejas, siempre deben estar unidas o reunidas a donde está el pastor de las ovejas. Y entonces es lo que hace Satanás: dejas de ir a la iglesia, dejas de servir a Dios y te vas secando, te vas muriendo por dentro, y más con la pena que tú tienes acerca del dolor, la pena moral,
de que se murieron tus hijos, por ejemplo en el caso de Job, y dejas de adorar a Dios, te la pasas lamentando, y claro, es válido hasta cierto punto, pero reaccionamos y nos acordamos que somos hijos de un Dios poderoso, y en el cual nosotros tenemos que adorarle a Él en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y también vemos, por ejemplo, que en el área moral nos ataca también por medio de la esposa, y vemos allá, por ejemplo, en Job 9:10, donde Job tiene un contratiempo, una discrepancia con su esposa, algo que lo saca de sitio y de quicio. ¿Por qué? Porque la esposa es la que te debe apoyar, y viceversa, el esposo debe apoyar a la esposa en las buenas y en las malas. Pero miren qué pasó, dice, entonces, ahí en Job 2, versículos 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que nomás vamos a adorar y alabar a Dios en las buenas. Entonces Job dijo que en las buenas y en las malas. Y su mujer, su amiga, su esposa, lo estaba empujando a maldecir a nuestro Dios Padre. Y ahí moralmente te decepcionas. Esperaba todo menos que en un momento tan difícil me traicione mi esposa. Y tienes un dolor moral, espiritual en tu corazón, que ya a veces no quieres saber nada. Y vemos que también en los amigos, por ejemplo en los amigos, también vemos cómo Job batalla hasta con los amigos. A veces en la vida te van a dar la espalda a tus amigos, te van a dar la espalda a tu propia familia, y te va a dar la espalda hasta en la propia iglesia a veces, y eso es tremendo. Y vemos ahí en Job capítulo 42 y en su versículo 7, en el 42:7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y allá en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces Dios hizo justicia en ese momento. El enemigo te ataca en esa zona moral que es muy, muy delicada. Y muchos por eso dejamos de servir a Dios cuando Satanás nos ataca en esa área. Pero sin embargo tenemos ejemplo en Job y en otros personajes de la Biblia que no debe ser así. Que a pesar de que tú estés en el piso tocando fondo, no debes dar la espalda a Dios, sino todo lo contrario. Y es cuando Dios te levanta y te reintegra todo. Dios nunca se queda con nada tuyo. Siempre Dios te paga lo que has perdido, te lo dobla. Incluso Dios llega a multiplicártelo en tu vida. Y Dios nunca se queda nada con lo nuestro. Dios es bueno. A pesar de que tú tengas adversidades o circunstancias adversas
que eso no determine tu obediencia. Tú obedece a Dios a pesar de lo que estés pasando y sufriendo, a pesar de que muchos no te entiendan, a pesar de que muchos no pueden estar en tus zapatos y de sentir lo que estás sufriendo, a pesar de que la gente no te ayude tampoco y te dé la espalda. Entonces, cuando tú estás enfocado en Dios, es el lugar donde siempre debes estar y que nunca te debes separar de Dios. Es el lugar, en el momento y el lugar donde tú debes estar ahí para que Dios te bendiga en el tiempo de Él, en el tiempo perfecto. Y vemos la tercera, ahora vamos a ver cómo a pesar de todo eso allá en Job, vamos a volver ahí en Job, en el capítulo 2, y ahí en el capítulo 2 y en su versículo 3, vamos a ver cómo Job está pasando esta circunstancia adversa, que sin embargo, a pesar de todo, obedece a Dios. En el 3:6 dice, en el versículo 3 al 6 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa? Y luego dice: respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Repito, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahí es cuando ahora no solamente Satanás tocó el área de Job en lo material, no solamente lo tocó en lo moral y espiritual, sino que ahora iba contra su físico. ¿Y de qué manera? Y vemos ahí en Job capítulo 2 y ahí en el versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¡Qué tremendo! O sea, muchas veces nosotros llegamos a ese extremo, y a veces enfermedades no tan complicadas como las de Job, no complicadas como, por decirlo así, cáncer. Y llegamos: no, que estoy enfermo, no voy a ir a la iglesia. Apenas te da una gripita y ya decides no cumplir con lo que debes hacer para con Dios. Y Satanás siempre se las arregla para que en un área de tu vida como la física te enfermes. Cuando te enfermas ya no quieres hacer nada, ya no quieres seguir. Y es cuando nos damos cuenta que el mismo Satanás utiliza eso para alejarte de Dios, para dejar que tú cumplas con el propósito divino que tiene Dios para contigo. Ataca en lo físico, pero también vamos a ver que en esa área existe otro lado. No solamente que Satanás llega a atacarte, sino que también el mundo, por una parte, pero más peligroso, y el enemigo más peligroso es
nuestra propia carne. La carne es la que también muchas veces provoca que tú dejes de servirle a Dios con santidad. Vemos como el rey David. Rey David dejó de servir a Dios y de tener el corazón conforme a Jehová cuando cayó en adulterio. Por ejemplo, también Gehazi, el ayudante y siervo de Eliseo. ¿Qué fue lo que pasó? Eliseo no le cobró nada al general por sanarlo precisamente también de la sarna. Y el general un general militar poderoso, quería pagarle a Eliseo, pero no lo quiso. ¿Y qué sucedió? Que cuando se fue Eliseo y se fue también el general por su camino, él pensó y dijo, no, yo voy a cobrarle. Eliseo, mi amo lo estorbó, pero yo voy y le voy a pedir precisamente los regalos, las riquezas que le ofrecía el general a Eliseo y que Eliseo no quiso. Y fue Gehazi y le dijo una mentira en la cual dijo que era para otras personas. Y entonces el general generosamente dijo, toma lo que tú quieras. Y se lo llevó. Cuando Gehazi se encontró nuevamente con Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, pues, de mi casa, de por ahí. Dice, ¿qué no mi espíritu vio cuando tú estabas con el general y le pediste esas riquezas? ¿Le cobraste? Y entonces Eliseo le dijo, pues ahora esa sarna va a ir en contra de ti y también en tu familia y tus generaciones, por haber pecado de esa manera. Y entonces muchas veces nosotros tenemos pecados que debemos desechar, que posiblemente se presenten en el caminar de nuestra vida, de nuestro servicio con Dios, como le pasó a David. Cuántas cosas le pasó a David, cuántas desgracias le pasó a él y a sus hijos y a sus generaciones por causa del pecado, por no tener dominio por nuestra propia carne. Porque al final de cuentas, usted y yo somos los que decidimos pecar o no pecar. El Satanás pone las tentaciones, pero pecado es caer en la tentación. Y también vemos como Judas. Judas le servía a nuestro Señor Jesús y sustraía de la bolsa dinero, como aquel acontecimiento cuando la mujer María vertió ese perfume carísimo en los pies de nuestro Señor Jesús, y Judas se enojó y dijo que no debimos haber usado ese perfume para dárselo a los pobres, y más bien dice ahí la misma palabra que era porque él quería ese dinero o ese perfume tan valioso, y porque él también sustraía dinero de la bolsa de las ofrendas que nuestro Señor Jesús y los discípulos recibían en su caminar, porque Judas era ratero. Entonces nuestra propia carne también nos puede traicionar. Nuestra propia carne nos puede sacar. ¿Cuántos ministros de alabanza han caído porque son casados, por ejemplo, y de repente llegan a tener una relación con la hermana de la alabanza, o viceversa? ¿Cuántas veces pastores han caído porque sustraen dinero ilegalmente, indebidamente, de las ofrendas y los diezmos? Aunque ellos saben que tienen el derecho también, porque lo dice la palabra, derecho de su salario, que Dios se lo da. Y aparte de eso, quieren sacar más dinero para sus propias necesidades
a veces de mucha maldad. Por ejemplo, hay personas que sacan el dinero para comprarse un carro, para comprarse una casa de lujo y cosas que Dios no le da a ellos, y sustraen precisamente esos diezmos y ofrendas. Hay pastores que se compran hasta trajes muy carísimos, hasta de $10,000 y caros, carros de mucho lujo, deportivos, completamente carísimos. Y ahí es cuando nosotros nos salimos del camino. Ahí es cuando vemos que esa circunstancia, que es la avaricia, el poder, el pecado, te coquetea y logra que tú caigas. Eso es una circunstancia que nosotros no debemos permitir. Que esa circunstancia no sea, ahora sí, una forma de justificarnos al no obedecer a Dios. Que digamos, nosotros ya no obedecemos porque me fue mal. En una ocasión encontré a un evangelista y decía: yo ya no voy a la sierra o a esos lugares porque la gente ya no da ofrendas, ya no me dan dinero. Yo tenía planeado comprar un carro. Y yo me quedé completamente asombrado. Dije, ¿cómo es posible que piense de esa manera? ¿Qué ceguedad espiritual tiene? Que no se da cuenta que al hablar de esa manera está hablando tonterías. Y bueno, las circunstancias no deben determinar nuestra obediencia, hermanos. Siempre debemos continuar sirviéndole al Señor, sirviéndole sin ninguna excusa, sin ningún pretexto, y decir: Señor, yo seguiré sirviendo en las buenas y en las malas. Ser como Job. Y dirás, ¿cómo puedo hacer como Job? Deja que el Espíritu Santo se apodere de ti. Que siempre el Espíritu Santo sea nuestra guía. Y que siempre el Espíritu Santo sea nuestro consejero, nuestra fortaleza. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí en Filipenses 2:8. En Filipenses 2:8 vamos a ver lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él no le importó todo lo que pasó. Él no le importó que sabía que iba a morir, que iba a ser golpeado, lapidado, que iba a ser escupido, que iba a ser, ahora sí, blasfemado. No le importó. No le importó dejar su trono de gloria. No escatimó por venir a la tierra y hacerse como hombre, como usted y yo, y morir en la cruz para la salvación de nuestras almas. No le importó. Él obedeció hasta muerte y muerte de cruz. Jesús jamás dijo: Padre Santo, no pude cumplir con lo que me dijiste porque me pasó esto u otro, X o Y. No, al contrario, Jesús siguió y siguió y siguió hasta muerte y muerte de cruz, obedeciendo al Padre. Gracias, y que ahora en este día estudiemos a Job y tomemos ejemplo en Cristo Jesús. Que, hermanos, no tenemos excusa, no tenemos pretexto para desobedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios porque es la bendición que nosotros necesitamos, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él se agrada con el que obedece. En una ocasión le dijo Samuel a Saúl que Dios, al rey Saúl, le dijo: Dios
prefiere la obediencia que 1000 holocaustos. Y así es, Saúl no escuchó el consejo nunca, desobedeció a Dios. Dios le quitó el reinado y la salvación. Entonces, amigos, Dios los bendiga y gracias por atendernos aquí desde San Marcos, California, Estados Unidos, en Easy Vida Radio Internacional, la señal para tu vida. Y desde aquí también mandamos saludos de parte de nuestro hermano Eliseo, de Samia, de Lemuel, de Rubén, de todo el equipo de Easy Vida Radio, y les agradecemos y les suplicamos que nos escriban y que si tienen una necesidad para pedir una oración, nosotros estaremos dispuestos a orar por esas necesidades. Hasta pronto y nos vemos.